A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Una vez más nos encontramos en nuestro programa Palabras Peligrosas, un programa literario que resulta posible gracias al gentil auspicio de Universidad SEC, Sociedad de Escritores de Chile y Signo Editorial. Estamos este mes y el mes próximo, como anunciamos ya, en un ciclo de lectura y conversión con poetas muy destacados respecto de lo que ha significado los 50 años, pues poesía 50. La poesía no olvida y nunca más. Son las frases con las cuales hemos convocado a este encuentro. Yo a continuación los voy a dejar a ustedes con Margarita Augusto, quien va a ir iniciando los juegos de esta reunión. Bienvenida. Gracias, Jorge. Agradecer a Palabras Peligrosas, a la radio de la Universidad SEC, y contarles a quienes están viendo este programa que es parte de una de las varias actividades que de agosto y septiembre que están movilizándose desde un equipo acá en pos de la memoria del Para que Nunca Más, y con la férrea convicción que desde la dimensión poética, desde los diálogos intergeneracionales, desde nuestras memorias territoriales, experienciales, desde los hechos históricos que no pueden subjetivizarse como si fuese parte de solamente una percepción de la población, sino que sabemos el horror que ha acontecido para que nunca más. Entonces, invitar y les vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. Está acá junto a nosotros en el programa Eva Devia Oyarzún. Eva es periodista, máster en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado varios libros, entre ellos Poemario Capital, Retazos, Tránsitos Urbanos, Insolentes y Cuando el Ángel pase lista. Trabajó para la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, escribe para la revista Somos, ha sido colaboradora de diversos medios especializados en cultura, como la revista Soy Pensante y la Agencia Internacional de Noticias para la No Violencia, Presenza. También decir que es académica y se desempeña, además como escritora, forma parte del colectivo de autoras chilenas AOCH. Buenas noches, Eva, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Margarita. Y Jorge, por cierto. Y presentar también a Eugenia Prado Basi. Eugenia Prado es diseñadora, también magíster de la Universidad Católica y editora en Palabra Editorial, feminista cyborg, también desde el lugar que se define de su trabajo en diálogo con Dana Haraway. Ha publicado diversos libros como La prisionera del bosque, Lo viví, ambos de literatura infantil, pero también se ha desarrollado en géneros híbridos, con El cofre, con Cierta femenina oscuridad, Lóbulo, Dices miedo, Objetos de silencio, Advertencias de uso para una máquina de coser, que está ahora siendo trabajado y que prontamente va a ser publicado en italiano. Su escritura indaga en la identidad humana, como son las representaciones del cuerpo en el tiempo actual, en el cual estamos constantemente conectados debido a los aparatos tecnológicos de hoy, por supuesto, desde una perspectiva feminista.
Gracias, Eugenia Prado, por acompañarnos. Estoy muy contenta de estar acá. Qué bueno que nos hayan invitado a un grupo de personas diversas, decía yo. Me parece fundamental que podamos hablar cada uno desde sus lugares, así que estoy feliz de estar acá. Gracias, Margarita y Jorge. Muchas gracias a ti, Eugenia, por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte a todos, a los cuatro. Yo voy a continuación a presentar a Eugenio Dávalos Pomareda, nacido en Iquique en el año 61, becario de la Fundación Pablo Neruda en el año 1989, codirector de la revista Nube Cónica. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: La Copa de Neptuno en el año 1990, Naturaleza Muerta, El Hombre Sin Misterio, In Memoria en Santa María de Iquique, Estación Central. Es codirector de Nube Cónica, como ya dijimos, una revista de poesía y arte. Y a continuación voy a presentar a Julio Piñones Lizama, de Antofagasta, en Antofagasta, en el año 1946. Es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de teoría literaria y estética de la Universidad de La Serena. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Andadura, Andadura y Poemares, Pecados Cordiales. Con eso queda, pienso yo, perfectamente presentado. Bienvenido a ambos. Y ahora Gracias. vamos a entrar en contacto con Margarita nuevamente, que tiene alguna pregunta general para que nosotros vamos respondiéndola. Sí, bueno, estamos a 50 años de el horror de una herida país, de una serie de violaciones a los derechos humanos, 5 generaciones donde quisiéramos que se hubiese instalado en no solo los planes y programas educativos, sino que como sociedad, eh, la historia de los hechos. Como ocurrió, por ejemplo, ¿cierto?, después del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cómo a la población se le informaba y se le hacía ver lo que había pasado con las distintas formas de tortura, con los campos de concentración, para que no se relativizaran hechos. Eh, Todavía estamos lejos de acá, de ello, y nos rige una constitución hecha con sangre. Pensando en estos 50 años, en este trauma, en 5 generaciones, eh, ¿qué opinan al respecto ustedes de cómo poder eh, avanzar hacia ese para que nunca más? No sé si vamos en el mismo orden de presentación. Para que fluya el tiempo, voy a tratar de tomarme la palabra y ser lo más sintética posible. Lo primero es lo primero, hay que reiterar siempre los agradecimientos. Nunca son suficientes los espacios para hablar este tipo de temáticas en un país en pleno 2023, con una sombra de fascismo fulgurante encima, que es muy preocupante, entendiendo que estamos a 50 años de un quiebre institucional tan potente como el que vivió nuestro país hace medio siglo. Entonces, claro, volvernos al qué es lo que nos falta para que nunca más sea real y sea carne, nos retrotrae a la historia de nuestro país. Y pienso siempre, yo tuve la fortuna, desde las búsquedas que uno tiene, de haber hecho algunos estudios de postítulo en historia latinoamericana y en historia chilena. Y en esa dinámica, los maestros y las maestras historiadoras decían que era imposible mirar tan encima la historia, que tenían que pasar por lo menos 50 años para poder mirar la historia de verdad y hacer un sopés. Pues bien, ya pasaron los 50 años, estamos en ello. Y es sumamente preocupante el avance del negacionismo. De hecho, el negacionismo se ha tomado no solo las plazas y las urnas, sino que además están escribiendo la nueva constitución.
Por lo tanto, cabe hacer el ejercicio reflexivo de manera sumamente potente de qué es lo que ocurre, que no hemos sido capaces como sociedad de permear desde la empatía el dolor profundo del quiebre institucional, porque no es el quiebre de una institución por institución, son miles de vidas, familias transversales que se vieron Ujú. quebradas, que se vieron fisuradas eternamente. Hay muchísimas personas de las que todavía no se sabe su paradero, el cuerpo. Y peor aún, hay quienes dicen y justifican esto con una dinámica de mentira, de falsedad, no solo de negar los hechos, sino que además de urdir y arder, además, mentiras en torno a ello, ¿verdad? Se falsean vacaciones extendidas en otros países, becas entregadas, y se fantasea y se ironiza con todo Ujú. eso. Lo que resulta sumamente violento por lo demás. Porque ¿cómo no va a ser violento? ¿Cómo no va a resultar violento si a mí me desaparecieron a mi abuelo o a mi abuela o a mi tía abuela? Hoy día estaba escuchando un live que hizo la ministra Vallejos, y tenía junto a ella, no alcancé a ver el nombre, pero era el relato de una mujer cuya hermana había fallecido asesinada en dictadura. Eh, y estaban viendo álbumes familiares con su nieto, y el nieto le preguntaba, ¿y ella quién es? Bueno, ella era mi hermana, le relata. ¿Por qué yo no la conozco? Porque a ella la mataron. ¿Y por qué la mataron? Y puso cara de asombro y horror, ¿verdad? El niño. Y es sumamente terrible tener que explicarle a ese niño que esa tía abuela no la conoció porque la mataron por pensar diferente. Entonces llega un punto, por eso es la importancia y la necesidad del contacto desde la empatía. Julio nos puede hablar muchísimo desde la docencia, él ejerce un punto importantísimo allí y lo comparto con él. Nosotros tratamos, y me imagino que Julio adherirá a esta reflexión, tratamos constantemente de insertar la necesidad y la urgencia de hacer pensamiento crítico a través de la empatía y el rescate de que la vía violenta del quiebre no es posible frente a las diversidades, por mucha furia e injusticia que olamos en el ambiente. El quiebre de la democracia es lo más importante, es lo más valioso que tenemos hoy como sociedad y debemos cuidarla y manejarla. Es muy importante lo que decía Margarita recién. Debemos aprender de los países que han vivido situaciones de trauma tan importantes como las que hemos vivido nosotros y desde ahí aprender de ellos. Hasta hoy, en Alemania, se baja la vista con vergüenza por el horror de lo vivido. ¿Por qué no pasa eso en Chile? Gracias, Eugenia. ¿Cómo caminamos hacia ese para que nunca más y tenemos el avance del negacionismo? A ver, yo me sumo a todo lo que dice Eva, pero completamente estoy muy de acuerdo con todo lo que está expresando respecto de lo que estamos viviendo hoy, pero creo que también es importante aceptar lo que ha pasado. Porque no es que hayan pasado 50 años y de pronto, o sea, no es que haya retrocedido la cosa durante los 50 años. Hemos tratado de avanzar durante 50 años, pero de pronto se instala una pandemia y una pobreza extrema en gran cantidad de la población. Y creo que ahí parte como todo el drama y lo peligroso es lo que estamos en este desborde ahora. Entonces retrocedemos 50 años atrás y aparece un negacionismo extremo, aparecen patriotas validando a Pinochet y aparecen cosas insólitas como que en una nueva constitución o en una propuesta constitución se la toman los patriotas. Están tratando de eliminar el aborto en 3 causales, seguramente van a seguir con la casa de los estudios de género, las minorías, y por ahí vamos, digamos.
¿Qué me pasa a mí? Que creo que los libros, creo que la educación y creo que todas estas instancias son indispensables. Creo que el tejido es más bien orgánico. Creo que la cosa ya piramidal o la cosa vertical no es posible. Entonces, la única manera que tenemos, siento yo, es de seguir pulsando por la justicia y la memoria, seguir construyendo memoria, fortalecer la idea, por ejemplo, de este cambio de calle por todos estos niños asesinados, que me parece una tremenda posibilidad para que ese niño que dice Eva entienda de qué se trata. Entonces, todo este retroceso yo lo veo mediado por esta misteriosa pandemia que trajo miseria, dolor y que de alguna manera vandalizó durante todo el periodo que hemos vivido desde ahí, con este manejo mediático, todo lo que tenía que ver con la revuelta social, los movimientos feministas. Ahora, si me preguntas por dónde, yo sigo pensando que el feminismo sigue siendo una opción bastante necesaria y válida, justamente por esta cosa de poder actuar a nivel transversal, a nivel horizontal, a nivel rizomático, a nivel orgánico, como construyendo tejido, construyendo comunidad, construyendo historias, memorias y seguir haciendo lo que hacemos. Por lo menos nosotras que escribimos, seguir en eso. Yo dedico a los libros, por supuesto, desde hace mucho tiempo ya, y ahí en el tema de la memoria y como tratando de dar esos espacios. Mm. Eso sería lo que... Eugenio Dávalos. Sí, es bien, bueno, agradecer también a ustedes dos, agradecer también eh, a la invitación que me hicieron a Rodrigo Verdugo, digamos, y a ustedes dos por esta instancia, que es importante, digamos, poder reflexionar en torno a esto que es tan complejo y tan difícil. Ayer nomás recordábamos con Eugenia Brito, conversábamos y recordábamos un poco ese periodo, y muchas, le conté dos, tres cosas que jamás le había contado a nadie, de lo que yo viví en esa época, en la dictadura. Fueron muy potentes, muy fuertes, y que uno ya no quiere contar muchas veces, y no es que uno quiera olvidar, es muy doloroso. Entonces duele mucho todo lo que se vivió, y por eso uno quiere el nunca más, con carga, con peso, digamos. No es un nunca más, digamos, como eslogan. Si uno tiene claro que el nunca más tiene que ver con que nunca más, digamos, esa sangre juvenil se pierda, esa sangre de hombres, mujeres, niños, eh, cuántas personas, digamos, sufrieron dolorosamente. Vimos pasar muertos por el río Mapocho. Entonces son imágenes muy terribles que a uno se le vienen en la cabeza. Y por eso uno quisiera que nunca más, digamos. Ahora, ¿cómo logramos? Y claro, no se ha reconstruido, creo que la parte del Museo de la Memoria, faltan muchas reconstrucciones, muchos eh, 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 marcas, señales, digamos, o símbolos que nos permitan eh, no olvidar eso que nosotros vivimos. Y yo creo que la poesía tiene mucho que ver en este proceso, en todo esto. Ha dado cuenta, desde un inicio dio cuenta de todos estos dolores que nosotros vivíamos. Y tampoco se trata de, como en un momento se pensó, de llorar, digamos, sino es eso, tiene que ver con mucha seriedad en que lo que ahí se vivió fue bastante doloroso. Llegaron a un nivel de intolerancia tan grande, tan nefasto, eh, y que las divisiones, porque no tan solo fue una división, digamos, o una desestructuración, una ruptura a nivel nacional, digamos, sino también en el núcleo familiar. Ahí se rupturó la familia igual. Familias hermanos con hermanos muchas veces, padres con los hijos, se dio toda una ruptura, amigos que ya no se pudieron reencontrar, digamos, y, y que después tendría que haber sucedido este reencuentro, pero ustedes saben muy bien que las condiciones, en fin, que todas las justificaciones que se puedan dar al respecto, y no se dieron. Eh, y recuerdo una vez que Pedro Mardones, hoy día Pedro Lemebel, en ese tiempo Pedro Mardones, ¿cierto? Pedro Lemebel en ese tiempo, en su inicio en los años 90, me dijo:
algo que fue increíble, que cuando comenzó la democracia en Argentina, ¿cierto? Eh, Se había producido todo un olvido y una suerte de recogimiento hacia el centro. Lo mismo pasó en Chile. Nosotros leíamos harto a las poblaciones, íbamos mucho a leer a las poblaciones. Eh, y eso se recogió, ¿te fijas? Se perdió. Entonces se perdieron muchas cosas. Entonces ahora está muy centralizado todo el tema. Y lo que tú decías hace poquito rato, Margarita, como que no se nota, de repente nos damos cuenta. Así como tú hablabas hace poquito rato, Eva, acerca de la inteligencia artificial o de toda esta tecnología que no nos damos cuenta de lo que está pasando. También nosotros mismos, digamos, y esto es una autocrítica, no nos hemos dado cuenta también que queremos retrotraído. Y si queremos el tema de la cultura y todo eso, bueno, hay que ir a los lugares que correspondan. Yo creo que por ahí está el camino. Ir los artistas, digamos, tienen que ir a la zona. Y los artistas están muy cerrados en ciertas élites, en ciertos grupos, en ciertos cenáculos, peleando entre ellos, en fin, que cosas que nosotros sabemos muy bien. Entonces, y perdiendo el tiempo en realidad. En vez de ir a hacer comunidad, digamos, respetarse el uno al otro, hay que partir de ahí, de lo pequeño, porque cuando nosotros decimos quiero cambiar el mundo, bueno, hay que partir por cambiarse uno mismo y cambiar el entorno en el cual uno está instalado. Y eso tiene que ver con la solidaridad, con la sororidad realmente efectiva, y con una serie de otros valores que se han perdido y que tendríamos que nosotros comenzar a vivir. Los más antiguos nosotros vivimos comunidades, sabemos lo que es eso, sabemos lo que es una Navidad cuando se cerraban las calles eso lo tenemos, lo sabemos muy bien, los que vivimos comunidad en un momento. Eso se ha perdido, esa relación con el otro. Entonces por ahí también tendría que ser el camino de reencuentro y de memoria. Yo en mi poesía jamás pierdo el tema de la memoria, siempre está apareciendo la memoria. Eh, Entonces, por ahí yo creo que tiene que ir el camino, obviamente, con la educación, ¿cierto? Pero también con nosotros no olvidarnos de los márgenes, que se hablaba tanto en los 80 y que hoy en día ya no se habla de eso, pero no olvidarnos de eso también. No estar tan preocupados en nuestro centro. Julio, Buenas noches. Primero quiero hacerme cargo de un aspecto de mi currículum que es algo muy, muy significante en realidad, pero que no corresponde que sea yo profesor de la Universidad de La Serena porque estoy pensionado. Entonces, ya ese ciclo lo cerré por si acaso, por eso lo preciso, se dijo otra cosa, por error, ¿sí? Ahora, me sumo a la variedad de elementos que han sido expuestos por mis estimados estimadas colegas. Eh, Comprendo cada una de estas palabras dentro de un mar muy enorme de factores que juegan de un modo muy complejo también dentro de la historia, dentro de lo que son las vidas personales, dentro de lo que son las épocas, dentro de lo que son los movimientos políticos. En fin, hay una serie un conjunto de elementos que están ahí eh, muy conflictivos, viviendo, sobreviviendo, disfrazándose, exponiéndose, y faltan palabras claras. Las palabras claras yo creo que tienen que ver con qué hacer, qué hacemos. Vivimos una tragedia enorme, eso está fuera de toda duda, pero el problema es cómo reelaboramos esa experiencia para que tenga un sentido histórico que vaya en beneficio del pueblo chileno. Eso es lo que nosotros tenemos que apreciar, digamos, ver cómo interactuamos con la comunidad y con nuestra poesía, que es la palabra, la forma de expresión que tenemos, para decir lo que hondamente sentimos y lo que hondamente soñamos. De modo que yo quisiera que estas dualidades, más que dualidades tan heterogéneas, la verdad, de algún modo fueran
reelaborándose de un modo más lúcido, de que simplemente se reduzca a cambios de conductas grupales e incluso de país. También me preocupa mucho que este país, digamos, presente el resurgir de un conjunto de eh, elementos que fueron muy dolorosos en el pasado. Me duele mucho ver cómo el pueblo chileno votó, a mi juicio equivocadamente, en la última elección para la Constitución. Y ahí tenemos a personas que, claro, ellos están escribiendo la Constitución, es una forma de decir corrientemente, claro, están escribiendo la Constitución, un grupo no del todo representativo, eh, cuestionable, con ideas extraordinariamente retardatarias, incluso que están tratando de dejar instalada en la Constitución y van a querer decir después que esta es una Constitución legítima. Yo tengo la opinión más crítica que puede haber en torno a eso, porque eh, es evidente que eh, si una vez, al parecer, hubo una inclinación hacia cierto lado, no corresponde que ahora haya otra diametralmente opuesta. Eso es lo negativo con relación a lo dialógico. Lo dialógico tiene que proceder de un discurso honesto. Entonces yo veo un componente ético muy profundo en todo lo que está pasando, porque no se ha hecho realmente una autocrítica, sobre todo el sector que resultó siendo victimario del resto de la población chilena. No hay una autocrítica, ni siquiera aceptan los hechos. O sea, ya hay cosas que uno duda, digamos, de la buena disposición de los conciudadanos de pensamiento distinto al nuestro. Claramente, yo soy un hombre de izquierda y he vivido toda la vida como hombre de izquierda y moriré siendo hombre de izquierda con los mismos sueños que alimentaron nuestro proceso eh, revolucionario en paz, como lo pensó Allende, sin derramamiento de sangre, sino con gusto a vino, tinto y a empanadas chilenas. Ese espíritu de Allende, esa magnanimidad de espíritu que tuvo Allende, no la ha habido nunca más en Chile, porque fue una persona que trascendió todo aquello. Hizo planteamientos, pudo haberse equivocado como todos nos equivocamos, pero ahora esos errores no significaban una apertura a todo lo que hicieron, que se ve claramente desmesurado, fruto del odio. Todo aquello, esa masa no está limpia. Falta un ejercicio catártico muy profundo, un ejercicio de purificación al cual el país no está dando señales positivas, porque tenemos el problema de aquella votación por un proyecto de constitución que no nos está representando. O sea, claramente uno duda del trabajo que están haciendo por cómo lo están haciendo y cómo también se están adhiriendo a viejas raíces neofascistas que claramente no van a dar a luz una constitución democrática, que fue la que el pueblo exigió con un 80% de apoyo. Esa votación del 80% fue clarísima, fue indudable, y luego la derecha fue también encontrando los caminos, como siempre lo suele hacer los grandes millonarios, la verdad, estamos hablando de la gente con capacidad económica poderosa y capacidad de intriga también poderosa, que fue revirtiendo eso y después nos encontramos con estos resultados donde la voz del pueblo no está siendo escuchada. O el pueblo está callado, o el pueblo no quiere saber más, pero a lo que yo llamo es a una profunda revisión de conciencia popular, social, feminista también. Por eso me alegro de estar junto a ustedes. También porque de esa manera hay una otra edad que hay que aceptarla. Y mientras
esa diversidad humana de lo bueno y de lo malo siga perdurando en Chile, no tenemos muchas esperanzas de cambios importantes, reales, profundos en este proceso tan desmarallado en algunos aspectos, tan contradictorio. Entonces uno no logra situarse bien del todo tampoco quienes fuimos los gestores de aquel proceso revolucionario de Salvador Allende en paz, por medio del voto democrático. Eso lo buscó Allende y lamentablemente eso se truncó, fracasó por distintas razones, entre ellas, claro, por supuesto, la intervención de Estados Unidos, que fue grosera y despiadada, como siempre, y también la oligarquía chilena, los Edwards del Mercurio, en fin, hubo tantas manos sucias que todavía siguen estando sucias con sangre porque ellos no han querido lavarlas. Y nosotros queremos una catarsis, una purificación, un esclarecimiento de todo. Hay 1000 compatriotas que no se sabe dónde están los restos. ¿Cómo es posible eso todavía? Bueno, entonces eso es lo que yo puedo opinar consensuando con las exposiciones anteriores y también viendo el panorama presente y hacia dónde podemos abrir abrir una brecha de esperanza para los chilenos. Gracias. Pensando también en lo último que señalaste, Julio, cómo abrir una brecha y cómo accionar o cómo continuar accionando, porque no es que comencemos a accionar ahora. Además, señalabas lo que pasa en los territorios, en el pueblo de Chile. Vimos una serie de acciones quizás que estaban invisibles. No es que no haya formas de organización en las poblaciones, eh, en las comunas y en los territorios. Lo que pasa es que estaban aparentemente invisibilizadas o más inactivas, pero hemos visto de manera muy, muy concreta una serie de formas de organización eh, que quizás se hicieron más evidentes a partir del 2019 o se rearticularon en algunos casos y que continúan, no porque no sean mostradas por los miedos masivos de desinformación, no están. Eh, Queríamos invitarle, no sé, Jorge, si te parece, a una lectura en este minuto, ¿sí? ¿O querías preguntarles algo? No. Está muy bien. Yo estoy también completamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Me parece que además es muy significativo. Solamente quiero agregar una frase muy breve que dice lo siguiente. Hemos escuchado en ese último tiempo personas que han llamado a olvidar, a dar vuelta a la página y olvidar, como si la memoria pudiera olvidar, como si el oficio de la memoria fuera olvidar. Pareciera que ellos consideran la memoria como una suerte de álbum con fotografías de infancia que uno cada cierto tiempo va y mira y se pone nostálgico y escucha música. Eso es la memoria. Pero no contemplan la memoria como un fenómeno que está presente y activo. Las heridas que se infligieron en este país no han cicatrizado, están ahí y están vivas. O sea, esa memoria viene a golpear la puerta y a decir, aquí estoy, resuelvan esto. Aunque seamos un país de jaguares, esto tiene que ser resuelto. Y eso pasa por algo que se ha señalado aquí y que en Europa yo tuve oportunidad de medir. O sea, hay una visión conjunta de la historia que han vivido. Hay una visión compartida de la historia vivida. Y en este país esquizofrénico pareciera que hay 2 o 3 visiones completamente distintas y se mantienen. O sea, la actitud de la gente que habla en estos tonos es como que además desconoce todo lo que pasó o lo justifica. Mm. Y no hay ninguna opción entre medio. No hay el hecho de decir, oye, aquí se pasó la mano, esto no debe haber ocurrido. No, nunca. No hay un punto de encuentro. Están cortados los caminos, están cortados los puentes. Y yo tengo la impresión de que el lenguaje político
que es muy duro, otorga, reconoce culpa, otorga responsabilidades y con eso mantiene este abismo. Nosotros pensamos, tuvimos la idea de que el lenguaje de la poesía que habla desde realidades que normalmente no menciona ni el lenguaje de la historia, ni el lenguaje de los periódicos, ni el lenguaje político, que es la realidad emocional que hemos vivido en este tiempo, la realidad psicológica que hemos vivido en este tiempo, este malestar latente que hay en la sociedad chilena. Eso no se manifiesta en ninguna parte. Nadie lo dice. Estamos sumidos en esta esquizofrenia y por eso pensamos que era importante leer poesía, alzar un coro poético, alzar un coro poético en todo el país, de Arica a Punta Arenas, y que resuene ese dolor que está ahí, que se salga, que salga. Esa ha sido la intención de esto y con eso termino. Invitarlos a leer, a todos. Bueno, desde las escrituras, porque hoy nos acompañan no solo poetas, sino que también, en el caso de Virginia Prado, un trabajo en la porosidad, en la hibridez de géneros. Eso, en el mismo orden que llevamos hace un momento, invitarles a compartir un texto, por favor, y luego continuamos con el diálogo. En el mismo orden, Um, ya, mismo orden. por favor, Es- por favor. Sí, estaba verificando eh, que estuviera desmuteada. Voy a leer algo muy, muy cortito con miras al tiempo y es parte de lo que estoy trabajando en estos momentos con miras a publicar este año. Este año es un año importante para publicar. Por lo tanto, no quería restarme de la perspectiva política y feminista. Y esto es muy cortito y se llama Dignidad. Soñé con una salida de revolución y justicia, de calles y muros coloridos por el recuerdo vivido de la pesadilla. Sangrado sin anestesia, de tantos ojos que parecieron balas, de tantas risas que fueron metralla, de tanta danza en las plazas y amores que se durmieron al primer beso. A Chile le escuece el orgullo impune y gritó basta hasta perder la voz. Eugenia Prado, no perdamos la voz. Eh, ya, mira, voy a leer un pedacito del cofre que fue publicado, escrito en dictadura. Entre aullarle a las estrellas en reuniones de intelecto, y aullábamos porque no había luna en esa partícula de tiempo, entre dormirse palideciendo, ya se perdieron todas las voces. Entonces jugaba desde esa oposición, luciendo descubierta, entreabierta, declarando aquel entregarse y era el placer de ausente el que me detuvo en el soporte, estúpida, pegada en el acto una eternidad. Lo acontecido en este tiempo equilibraba un hundir y ascender en plásticas arterias el veneno de la época. A poca desplazarnos en el espectro cotidiano, torpe navío pesado sobre las olas hondas de la espera, tuya o nuestra, naufragarse en un suspiro. La era naufragaba, solo eso, el frío, el hambre, la ausencia de tabaco, atrapados en la caída de las hojas, crearse a partir de una nostálgica respuesta, desde la calle, establecerse como reflejo único de ejemplo, paralelo a otros intentos desde el suelo y toparse tras un perro, con un perro tras las rejas. Ladrar fueron las marcas de una raza, una cultura en el oculto perderse del poder. Luego pasear por el alarido de una patria sin asombro, atrapando lo que había de un lenguaje muerto, pero temidos de esa claridad no era posible quedarse otro tiempo cuando el sueño te invade, venciéndote en las ganas, subyacer. Gracias. bueno, muy bueno. Yo le voy a leer un poema que se llama ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa es la pregunta. ¿Dónde están?
dos palabras y la nada entre ellas. Dos puentes colgantes, las palabras tienen precio, como tiene precio el origen del mundo. ¿Dónde están? Como lápidas, leones de bronce, ira de plutonio, una estela de la cultura maya, escritura de la desaparición, dos palabras amarradas a una cruz de madera de naufragio, dos cohetes rumbo a lo infinito, a lo cuajado en un vaso de leche, agria tormenta que agrieta la soledad, donde duermen los habitantes de los trenes abandonados, boca sumergida, allí sacas tus ojos y los devuelves a las cumbres, de donde bajan las palabras rodando, las dos palabras que son la piedra de Sísifo, que son los ojos de Kukulcán, el mar que se abre dentro de una noche. ¿Dónde están? Es el zafiro que vibra, en él hay miles de senderos y no hay nadie, carreteras que se hunden en el horizonte, playas con lobos marinos hambrientos, alambres que envuelven con fuerza irracional al sol. Tú sientes el privilegio de una piel que respira y sientes manos en los muros de las cavernas, el frío de los sentidos atrapados en las huellas. ¿Dónde están? Eso nadie quiere saberlo. Se cubren el rostro con leyes, aspiran un aire lejos de la urbe, ponen clavos en las puertas, pinchan sus memorias en los muñecos colgantes de sus autos, huyen con frutas en los bolsillos y leen en los parques. Dos palabras perseguidas por sus sombras, dos palabras derritiéndose a la entrada de la iglesia, dos simulaciones, dos pájaros errantes, pedregales llenos de huesos. ¿Dónde están? Dos edificios silenciosos. Allí no te encuentras. Te buscas completamente. Aparecen palabras tropicales, selvas, nombres extraños, líneas de palabras sin sueño en los huesos, enteramente tatuadas, pérdida del eje, maquinaria descompuesta. Tú miras hacia todos los puntos posibles y te cubre el océano. En tus oídos el viento crea grillos, en tu cráneo vuelan hermosas libélulas, en tus cuencas navegan acorazados y corazones ausentes. Aunque no quieras, te cubre la mar los hombros, te da de beber el trueno, las raíces se te hermanan y te salen rubíes desde el ombligo. ¿Dónde están? Esa es la pregunta. Te dices, ¿dónde están? Y no ser o no ser, esas otras cuatro palabras cinceladas en el hueso sacro. ¿Dónde están? Dos montañas, dos caídas de aguas, dos hermanas que se hermanan en un beso, dos crueldades, dos infamias, dos alertas, dos terremotos imperceptibles que desmoronan, desajustan, desatan las convulsiones del pensamiento, se entregan, se desvanecen y en la intimidad vuelven a aparecer como una daga. ¿Dónde están? Una pregunta que va a continuar hasta que no caiga el velo de la impunidad. Julio Piñones, De mi libro Bellas y Orates, he elegido un poema esta vez que rinde homenaje a todas las existencias que se jugaron por la transformación socialista de Chile de modo pacífico y en todas las formas también de lucha. Se llama Las grandes vidas. Las grandes vidas fueron esas que se jugaron enteras. ¿Qué va? Las grandes vidas fueron esas que hundieron su rostro en toda llaga. Las grandes vidas jamás perdieron su dignidad como estas pobres charcas. Las grandes vidas nunca temieron a nada, pues amaron cada segundo como el último, y fue quedando tan poco del ronco aullido, cuán poco fue quedando del gemido. Las grandes vidas cogieron los toros por las astas y se están riendo ahora de la triste tinta de esta medianoche.
Jorge, no sé si vas a plantear una pregunta o planteamos una para, para concluir también. Eh, Desde sus escrituras, desde las poéticas, no los poemas, las poéticas. Eh, ¿Cómo creen que cada uno y cada una de ustedes ha indagado o dialogado o horadado en la memoria y eh, ha trabajado también el olvido, el olvidar el velo que se trata de instalar? Eva. Siento que siendo parte de esta sociedad es imposible desentenderse de la historia del último medio siglo. Eh, no somos unas burbujas criadas en una criogenia especial, no estamos tendidos en el aire. Eh, por lo tanto, dentro de mi poética y dentro de mi narrativa poética también, porque me gusta mucho el hibridaje en una línea paralela a la de la Eugenia, pero también trabajo el hibridaje. Y desde allí combino lírica, narrativa, prosa, crónica, hago un mix de elementos y hago rescate desde la no ficción. Hay un texto importante de corte íntimo y familiar en El Tránsito Urbano, mi tercer libro, eh, que narra ese silencio desesperado de una tía mía directamente, cuando ve que eh, su abusador, eh, Juan Emilio Cheire, está siendo procesado. Y todo lo que tuvo que callar para atrás y las ganas de gritar y no poder gritar en su minuto. Pero así como ocurrió eso, ocurren muchos otros elementos. Y hay un visionado desde lo contemporáneo que se ha ido permeando en mis últimas literaturas. En el Insolentes trabajé desde la crónica biográfica, los distintos elementos y los distintos ejes del siglo XX a través de las biografías de mujeres importantes para la cultura en Chile. Entonces, así como Violeta experimentó una serie de desigualdades, yo juego un poquito, con Margarita tuve la primera lectura de unas décimas que le escribía a la Violeta pensando e imaginándola en Plaza Dignidad hoy día, ¿verdad? A nuestra tremendísima Violeta Parra. Pero por otro lado, tenemos a Ana González, que escondía gente en su casa en su minuto, y teníamos a Silvia Piñeiro, ¿verdad? Entonces, hay que mirar todos los crisoles, hay que asumir las responsabilidades desde todos los ámbitos y con la elocuencia del tratar de ponerse realmente en los zapatos del otro, no solo desde el discurso, sino desde las distintas plazas y las distintas lecturas. Y por eso tal vez es tan importante aterrizarlo a través de las pequeñas historias, no de la gran historia, esta historia con H mayúscula, ¿verdad? Sino que aterrizarla en los micro detalles. Y por eso es tan importante remasticar y repensar qué heridas no resueltas vienen desde toda nuestra historia y que se repitieron con tanta efervescencia en el estallido social, ¿verdad? Que ojo, no es muy distinto si lo miramos en retrospectiva a la matanza de Santa María de Iquique, bueno, a lo que nos ha ocurrido con tantas guerras civiles, pienso en 1891, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que frenarlo y hay que tratar de aprender de los errores. Y por eso sigo escribiendo sobre ello. El libro que sale este año aborda desde las poéticas, de hecho, ahí hay poesía real. Desde el feminismo, por cierto, y desde la política feminista, pero también desde la reflexión. Gracias, Sigo Eva. para que no Sí, sí, cortemos el Eugenia. diálogo. Sí, sí, de todas Mira, maneras. yo quisiera dividir mi trabajo en dos áreas. Primero está todo el tema literario, que desde mi primer libro, antes del que ganara el no,
el 87 hasta los últimos trabajos siempre ha estado enfocado sobre tema de memoria, sobre lo que nunca más, sobre los tabúes y la violencia de lo supraneoliberal que tenemos encima. O sea, ha ido trabajando a lo largo de toda la historia todo este registro, de alguna manera, de cómo nos hemos ido moldeando en este sistema. Puntualmente yo trabajé con desórdenes mentales, que fue una obra de teatro que tuve que sumergirme en el informe Valech, por ejemplo, y que trabajé el tema de una presa política, una psiquiatra torturadora, una mujer que mataba al marido por celos, como una manera de alguna manera, pagar una deuda que no tenía personalmente, pero que sí tiene este país con todos los olvidos y las violencias, porque yo tenía 10 años cuando fue la dictadura. Entonces, desde mi lugar, traté de aportar desde ahí. Pero además de eso, yo empecé con los libros. Empecé con las primeras marchas de nuevo, desde Los Pingüinos, Los Imaginarios Culturales, que fue un proyecto potente para apoyar la candidatura de Jorge Arrate. Después seguí con el apoyo al movimiento estudiantil, he estado metida en los movimientos feministas y he atravesado todo eso también desde los libros, desde la creación de Seibo Ediciones, Palabra Editorial. Entonces creo que lo mío como que siempre está enfocado al tema de la palabra, de la educación, de la memoria y de seguir registrando en lo posible nuestras vidas y nuestra emocionalidad respecto de este sistema tan abusivo y tan agobiante, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he ido trabajando. Gracias, Eugenia. Eugenia Dávalos. En el caso mío, yo creo que ha sido como más bien una poética de vida o una poética vital, el tema, este tema, digamos, porque nunca es imposible desprendértelo, porque lo viviste muy fuertemente, entonces, claro, luego uno muchas veces olvida o no está todo el tiempo pensando focalizado, digamos, en un tema determinado, vive otras cosas también. Pero en la poética, es cierto, está ahí permanentemente, está ahí en una suerte de dialéctica o de juego, ¿cierto? Que cruza tu vida y aparece y desaparece, digamos. Entonces, y siempre está el tema del olvido ahí presente. Eh, cómo nosotros tenemos tan mala memoria, digamos. Siempre se dice que nuestro país tiene mala memoria, entonces es un tema que nosotros también, como nación, eh, tenemos esa característica quizás, no sé. Entonces, y en la poética, por lo menos, también tiene que ver con la rebeldía, o sea, no perder nunca el estado de rebeldía, digamos. Eh, eso tiene que ver con cómo tú observas tu entorno, no aceptar ningún tipo de dictadura, derecha, izquierda, de centro, de lo que sea. Eso lo he tenido siempre claro. No me gusta que un solo personaje determine la existencia del resto, de ninguna manera. En ese sentido, la poética está en relación a eso también, a esa rebeldía permanente de pensar que el ser humano puede pensar otro sistema, otras formas, otras maneras. Surgió hace no mucho el feminismo fuertemente, algo nuevo, nuevo, digamos, muy nuevo, muy los últimos años, no una cosa así que venga arrancándose unos 1000 años, 2000 años, ¿te fijas? Entonces, y ahí hay posibilidades que tiene lo humano de ir transformándose y, y tiene que ver con eso también. En ese sentido, mi poética juega en esta cosa entre el olvido y la memoria. eh, y finalmente, si no, escribí un libro que se llama La Desesperanza. Yo creo que nunca lo voy a publicar, pero ahí está el libro, La Desesperanza. Entonces, y que poco tiene que ver con esto, del olvido de pronto en el que nosotros hemos caído. Y por otro lado, yo creo que no perder nunca también el creer en el ser humano, digamos, como posibilidad eh, infinita de opciones que podemos tener. Ahora estamos atorados, es cierto, pero por ahí va a salir algo. Y en ese aspecto yo creo harto en los artistas y los poetas, yo creo que por ahí va la cosa, porque
ni los filósofos, ni los sociólogos, ni los que no han podido hasta ahora plantear algún criterio que pueda contrarrestar lo que nosotros estamos viviendo. Y yo creo que correr por el lado de los poetas y de los artistas, por ahí puede salir algo, digamos. No digo que una solución, no creo en esa idea, sino que algo siempre aparece y podría suceder. O la continuidad de la memoria, siempre desde otros registros. Gracias, Claro, Eugenio. En honor al tiempo ahí, Julio, y precisar, aquí gesticulaba un poco con Eugenia, Eso, porque tenemos que precisarlo, pero que el que haya habido ahora una nueva ola feminista no es que el feminismo esté instalado ni en el siglo XX, ni en el XIX, eh, ni en el proceso del colonialismo. Desde que está el patriarcado y la opresión hacia un sexogénero o hacia la identidad sexogenérica, instaladas también en la orilla de la otredad, en esa forma de construcción de una sociedad, también están los movimientos que podamos llamar de muchas maneras, con otros lenguajes, protofeminismo, los feminismos interseccionales, etcétera, pero no es algo de ahora. Bueno, Julio, respecto a lo que estábamos reflexionando, a las escrituras en relación al olvido de la memoria. Sí, mira, yo quiero sostener lo que para mí es una especie de polifonía poética. Las voces de todos los grandes poetas, las voces de la cultura, las voces de la historia, todas esas voces que a lo largo de los siglos fueron nutriendo lo mejor del humano y entregándose plenamente a eso. Quiero rendir un homenaje aquí a Walt Whitman, el gran poeta norteamericano, estadounidense, que en su Song of Myself, que no es canto a mí mismo, es canto de mí mismo, la verdad. En ese libro él expresa todo el dolor de la guerra civil norteamericana, en la que estaban luchando el sur contra el norte, y que fue una matanza atroz. Ahora, yo pienso en ese gran demócrata que fue Walt Whitman, que anticipó los inicios de la fundación de los Estados Unidos y que mandó un mensaje transparente y luminoso de liberación para el ser humano, completo, íntegro. Ahora, esa lucha de Whitman también se expresa en el plano de la forma, también, el verso largo, en fin, una serie de recursos que fue incorporando al lenguaje poético universal y del cual yo creo que tenemos que estar constantemente nutriéndonos por la diversidad, porque la diversidad nos enriquece y nos potencia. Entonces, el ejemplo de Whitman es muy decidor porque posteriormente termina en el imperialismo norteamericano, pero no es lo que Whitman anticipó al comienzo de la fundación de los Estados Unidos. Él más bien era un hombre absolutamente solidario, y su aporte ha quedado para todos los poetas. Así como entonces estamos compartiendo con los 50 poetas, 49 poetas supongo, de esta conmemoración, así también quiero llamar a concurrir, digamos, a nutrirse de aquellas lecturas que han ido creando este gran océano poético en el cual vivimos. Muchas gracias. Hay más de 100 poetas participando en esta acción de 50 años La poesía no olvida, sí. Eso, decir, por eso está escrito con palabras el 50, no vamos a llevar una cuenta exacta y está aperturado, por supuesto, y decir que está, reiterar además a través de este espacio que están todas, todos y todas invitadas a cada una de las actividades presenciales y por supuesto también a compartir a través de los programas radiales durante agosto y septiembre en esta acción. Eso, agradecerles las reflexiones situadas desde sus experiencias en el accionar concreto, en este caso desde la literatura,
Eva Devi Oyarzún, Eugenio Prado Bassi, Eugenio Dávalos Pomareda, Julio Piñones y bueno, Jorge Calvo, escuchamos acá en la despedida, el cierre del programa. Bueno, yo solo quiero agradecer la presencia de usted. Creo que ha sido impresionante. A mí me golpeó de muchas maneras distintas esta reunión y estas opiniones. De algún modo remecen, pero desgraciadamente nos llega la hora, nos pilla la hora y tenemos que agradecer y despedirnos. Yo les agradezco mucho. Espero que nos vaya bien en este proyecto, en el sentido que logremos remecer un poquito de este país desde la poesía. Gracias, muchas gracias.